Mi nombre es Sonia. Me da mucho gusto que estés en mi canal. Hoy te enseño el trazo paso a paso para una camisa de hombre. Será una camisa base con manga larga. Empecemos. Trabajaré con medidas para una talla 48. Si quieres, puedes descargar una tabla de medidas de la pestaña de comunidad. El dibujo de los patrones lo haré en una escala de 1,5 para una mejor comprensión y así podremos observar los moldes en su totalidad. Pero los cálculos y las medidas que yo diga no serán a media escala, serán para un tamaño real. Otra en escuadra con la anterior y será la línea superior. Desde allí medimos talle delantero, 47 centímetros en mi caso. Aquí estará la cintura. El primer cálculo será, a la medida de contorno de tórax, le sumamos los centímetros para holgura. La holgura o flojera que demos siempre dependerá del tipo de prenda y no de las medidas de la persona. Para una camisa masculina, la holgura puede ser de 16, 24 o 32 centímetros y luego lo divido en 2. En especial las hechas a medida deben tener holgura pero no en exceso, para la comodidad del movimiento. Desde el centro delantero mediré el resultado anterior. Aquí estará el centro de espalda. Y desde la cintura medimos talle trasero, 45 centímetros para este ejemplo. Señalo la mitad de este segmento y será la línea de costado de camisa. En otro video te enseñaré cómo tomar las medidas para hacer una prenda masculina personalizada. Desde la cintura la mitad de talle trasero para dibujar la línea axilar. Estos patrones no incluyen los márgenes para su costura. En otra oportunidad haremos camisas para niños o juveniles. Se hacen de diferente manera. A la mitad de ancho de hombros le sumamos 1 centímetro. El último resultado lo medimos aquí. Si aún no lo has hecho, visita mi otro canal. Te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Es un curso completo de patronaje. Sé que te gustará. El primer cálculo ya lo habíamos realizado. Ese resultado ahora lo dividimos en 5 para luego sumarle 2. Mediré aquí el último resultado. Una línea en escuadra hacia arriba. A la mitad de talle trasero la divido en 3. A partir de la línea axilar y hacia arriba mediré el último resultado. Desde la cintura, altura de cadera. Aquí mediré el largo total de camisa, 75 centímetros para mi ejemplo. En escuadra solo hasta la línea de costado. A la medida de este segmento le resto 2 centímetros y lo marco aquí, porque el largo delantero debe ser más corto que la espalda. Tenemos la base de espalda y la base delantera, unidas por la línea de costado.
Moveré el papel porque ahora trabajaremos sobre el patrón de espalda. Acá bajamos 2,5 centímetros. A la medida del segmento señalado la divido en 3 para luego sumarle 0,6 centímetros. El último resultado nos da la mitad de escote de espalda y lo medimos desde el centro trasero. $2,5 centímetros. Y trazamos la curva de escote. Línea de hombro. Es necesario saber que la medida de hombro es muy importante para la confección de prendas a medida, sobre todo masculinas. No la encontrarás en la tabla de medidas que te he dejado. Deberás tomarla para cada caso en particular. Y a la medida tomada le sumarás 1 centímetro. 17 centímetros para mi ejemplo. Desde el escote y sobre la línea de hombro mido el resultado. Con líneas enteras dibujo el trazo de la camisa. Uniré estos 3 puntos con línea curva para la sisa trasera. Déjame saber en tus comentarios si te interesa seguir aprendiendo más sobre prendas para caballeros o cuáles son los temas de tu interés. En cintura, 1,5 centímetros para entalle. Puede ser la medida que elijas o dejarlo recto. Limpiamos esta unión. Unimos con una diagonal. Desde el centro de espalda mido 14 centímetros o la medida que elijas. Y aquí 1 centímetro. La diagonal es mi línea guía para dibujar esta terminación. Esperaré a terminar el delantero para resaltar con marcador. Ahora trabajaremos con la parte delantera. Acá igual que escote de espalda. Luego a esta medida le sumamos 1 centímetro y lo medimos sobre el centro delantero. Unimos con línea curva. Bajamos 5 centímetros. Línea de hombro. $2,5 centímetros. A esta medida la traslado sobre esta línea. $1 centímetro. Unimos estos 3 puntos para dibujar la sisa delantera.
En cintura, el mismo entalle que dimos en espalda. Acá también la diagonal. Sobre la línea de largo, igual medida que en espalda. Un centímetro. Ahora sí trazo las líneas curvas. Tres centímetros y medio para el cruce. Esta es la línea de plegado. Nuevamente mido el ancho de cruce. No se puede utilizar cualquier técnica de costuras. Estas deben ser de carga o semicarga y con márgenes ocultos. Haremos una transformación. Antes indico escote, sisa y hombro. Esta transformación es muy necesaria en este tipo de camisas porque dará más movimiento al brazo. Cortaré esta pieza para unirla a la espalda. De esta manera llevamos la costura de hombro hacia adelante. Las prendas masculinas son un poco más complejas, pero no me refiero a que sean más complicadas, sino a que su dificultad consiste en que no podemos cometer ningún error, porque estos se magnifican. Te diré por qué. El torso masculino presenta la forma de un trapecio invertido, siendo la parte superior del cuerpo la medida de longitud más ancha. Los hombros entonces obran como una percha, que soportan la camisa en este caso. Los pequeños defectos, los mínimos errores y la falta de prolijidad quedarán muy expuestos. Para el patrón de manga trabajaré sobre un papel doble. Su doblez será el centro de manga y en escuadra con su doblez haremos una línea. Esta será la línea superior de copa. Al largo de manga elegido le sumamos 3 centímetros y medimos el resultado. Recuerda que su largo debe sobresalir 1,5 centímetros de la manga de chaqueta. Vayamos al patrón del cuerpo de camisa y a la medida del segmento señalado, en mi caso 14 centímetros, le sumamos la mitad del mismo segmento más 2. A partir del centro de manga mido el último resultado. Queda formado así nuestro rectángulo de manga. Ahora tomamos esta medida y le sumamos 1. Desde la línea superior de copa medimos el resultado. Esta será la línea de bíceps. Controla que el ancho del rectángulo sea suficiente para el contorno de esta zona del brazo. A la distancia señalada la divido en 2. Para luego restarle 2. El resultado me indica la zona de codo. Dibujamos una diagonal. Desde el centro de manga señalo la mitad del rectángulo. Ahora verifico que la mitad de la diagonal coincida con la última línea trazada. Si no es así, deberás rehacer los pasos.
Desde el largo descarto 7 centímetros para el puño. Aquí señalo 2 centímetros. Buscamos la mitad de este segmento. Y aquí también. Una línea en escuadra hacia arriba y aquí hacia abajo. Podemos subir de 1 a 2 centímetros. Subiré 1,5 centímetros para este ejemplo. Acá igual medida. Un centímetro aquí. Moveré el papel para dibujar la copa de manga. El comienzo es con la copa delantera. La curva llega hasta aquí. Ahora dibujo la copa trasera. Sobre esta línea, el ancho de puño de manga elegido. Dos centímetros para unir con la copa delantera. Acá puedes subir hasta 1 centímetro. Y dibujamos curvas hasta los costados del patrón de manga. Primero cortaré por la sisa trasera. Colocaré un alfiler aquí para señalar este punto en la copa trasera. Suscríbete y activa la campanita y YouTube te avisará de mi próximo video. Y ahora cortaré por la copa delantera. Aquí mido 8,5 centímetros. Esta es la sisa delantera y acá la sisa trasera. 12 centímetros para cartera de abertura. Si el video te gustó, déjame tu like y comentario. Gracias por ver el video hasta el final. Hasta pronto.